¿Te imaginas un mundo en el que la tuberculosis, una de las enfermedades más mortales del mundo, pueda ser diagnosticada con la precisión de un experto en cuestión de minutos? ¿Y todo gracias a la inteligencia artificial? Hoy, en iMed Revolution, exploramos un estudio multicéntrico que podría cambiar la forma en que tratamos enfermedades infecciosas en áreas con pocos recursos. La IA ya no es solo una herramienta de apoyo, podría estar liderando el camino en el diagnóstico clínico. Quédate para descubrir cómo este avance promete mejorar la vida de millones de personas. En el mundo, aproximadamente entre el 30% y el 40% de los casos de tuberculosis no son diagnosticados, lo que contribuye a la transmisión y empeoramiento de la enfermedad, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Esto impacta gravemente en el logro de los objetivos globales. La Organización Mundial de la Salud, OMS, busca erradicar la tuberculosis para el año 2035. El problema radica en la falta de acceso a herramientas de diagnóstico precisas y asequibles. En muchos de estos países, las pruebas de diagnóstico molecular como GeneXpert son costosas y no están fácilmente disponibles. Aunque las radiografías de tórax son más accesibles, la interpretación de estas imágenes requiere expertos que, en muchos casos, no están disponibles. Esto conduce a retrasos en el diagnóstico y, en consecuencia, a un tratamiento tardío. En respuesta a esta situación, la OMS en 2021 recomendó el uso de software de detección asistida por computadora, CAD, para automatizar la lectura de radiografías y mejorar la detección de la tuberculosis en entornos con pocos recursos. Sin embargo, hasta ahora, se ha necesitado más investigación para validar el rendimiento de estas herramientas, especialmente en poblaciones con alta carga de VIH, donde los resultados de las radiografías pueden ser más difíciles de interpretar debido a la naturaleza atípica de las presentaciones pulmonares. Este estudio, publicado en New England Journal of Medicine AI, tiene como objetivo llenar este vacío de conocimiento mediante la validación prospectiva de dos modelos de inteligencia artificial en Zambia, un país con alta prevalencia de tuberculosis y HIV. El estudio evalúa no solo un modelo de IA para la detección en radiografías, sino también un modelo secundario que detecta anormalidades pulmonares más generales, lo que podría ayudar a mejorar el diagnóstico de una variedad de enfermedades pulmonares. El estudio se llevó a cabo entre noviembre de 2021 y febrero de 2023 en 3 clínicas ubicadas en el distrito de Lusaka, Zambia. Estas clínicas, llamadas Kanyama, Chawama y Chainda, son centros especializados en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Se reclutaron 1.978 pacientes adultos que presentaban síntomas de tuberculosis, tos, fiebre, pérdida de peso o sudores nocturnos. Eran contactos cercanos de personas con tuberculosis confirmada o acababan de ser diagnosticados con HIV. Este enfoque fue clave, ya que permitió evaluar el rendimiento de la IA en una población con alto riesgo de tuberculosis activa y coinfección por HIV, lo que añade complejidad al diagnóstico. El proceso del estudio incluyó varios pasos clave para garantizar la recolección de datos de alta calidad. A cada paciente se le realizó una radiografía de tórax y una evaluación clínica detallada que incluyó la recopilación de antecedentes médicos, examen físico y recolección de muestras de esputo para pruebas microbiológicas. Las imágenes tórax se anonimizaban y se subían a un sistema en la nube utilizando la plataforma Google Cloud Digital Imaging and Communications in Medicine, DICOM. Posteriormente, los dos sistemas de IA, uno para tuberculosis y otro para anormalidades pulmonares, procesaban las imágenes en cuestión de minutos a través de un pipeline automatizado. Es importante destacar que, dado que el estudio era observacional, los resultados de la IA no se utilizaron para tomar decisiones clínicas durante las visitas de los pacientes. El modelo de IA para tuberculosis fue entrenado para identificar patrones en las radiografías que coincidieran con signos de tuberculosis activa. La IA generaba un puntaje continuo de 0 a 1, que luego se convertía en un resultado binario, positivo o negativo, utilizando dos umbrales predefinidos. El primero era un umbral de alta sensibilidad, diseñado para maximizar la detección de casos de tuberculosis, y el segundo, un umbral más equilibrado que imitaba el rendimiento de los radiólogos. Este segundo modelo evaluaba la presencia de una amplia gama de anormalidades pulmonares
como consolidaciones focales, derrames pleurales y masas pulmonares, con el objetivo de ser utilizado como una herramienta de triage para priorizar el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Las muestras de esputo de los pacientes se enviaban a laboratorios centrales para su análisis. Se realizaron pruebas como el XPERT Ultra, una técnica molecular, y el cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Estas pruebas fueron el estándar de referencia para determinar la presencia o ausencia de tuberculosis activa. Para la evaluación del modelo de IA de anormalidades, las imágenes fueron revisadas por 3 radiólogos independientes. Los radiólogos, que no conocían los datos clínicos, marcaron la presencia o ausencia de anormalidades y los tipos específicos observados en las imágenes. El estudio logró analizar 1.827 pacientes para el modelo de IA de TB y 1.910 para el modelo de IA de anormalidades pulmonares. Aquí están los hallazgos más relevantes. En el umbral de alta sensibilidad, el modelo de IA mostró una sensibilidad del 87% y una especificidad del 70%. Esto significa que el sistema fue capaz de detectar el 87% de los casos positivos de tuberculosis, aunque a expensas de una mayor tasa de falsos positivos. Comparado con los radiólogos, que mostraron una sensibilidad promedio del 76%, la IA fue superior en términos de detección de tuberculosis. Sin embargo, la IA no alcanzó el umbral de sensibilidad recomendado por la OMS, que es del 90%. A pesar de esto, logró alcanzar el objetivo de la OMS para la especificidad, 70%, lo que lo convierte en una herramienta prometedora para su uso en áreas con recursos limitados. En el umbral equilibrado, el rendimiento de la IA fue comparable al de los radiólogos, con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 82%. Este modelo alcanzó una sensibilidad del 97% y una especificidad del 79%, lo que cumplió con los objetivos predefinidos del estudio de una sensibilidad del 90% y una especificidad del 50%. Esto significa que la IA es capaz de identificar con alta precisión un amplio rango de anormalidades pulmonares, convirtiéndose en una valiosa herramienta de apoyo para los médicos que trabajan en áreas sin acceso a radiólogos. Estos resultados son especialmente relevantes en un contexto de pandemia, donde las infecciones respiratorias han aumentado la carga de trabajo de los sistemas de salud. La capacidad de priorizar radiografías anormales mediante IA puede reducir significativamente los tiempos de espera para el diagnóstico. El estudio también exploró cómo el desempeño de la IA y de los radiólogos variaba en diferentes subgrupos de pacientes. Se realizaron análisis específicos en función del estado de HIV, el historial previo de tuberculosis, la edad y el sexo. En el subgrupo de pacientes HIV positivos, el desempeño tanto de la IA como de los radiólogos fue menor en comparación con los pacientes HIV negativos. La IA alcanzó una sensibilidad del 82% y una especificidad del 65% en este grupo. Esto se debe a que los pacientes con HIV a menudo presentan características atípicas en sus radiografías, lo que dificulta la detección precisa de tuberculosis. Para los radiólogos, la sensibilidad fue aún más baja, con un promedio del 66%, lo que sugiere que la IA podría ser particularmente útil en poblaciones con alta prevalencia de HIV. Los pacientes que habían tenido tuberculosis previamente también representaron un desafío. La IA mostró un área bajo la curva de 0,76 en este subgrupo, lo que indica una caída en su precisión en comparación con los pacientes sin historial de tuberculosis. Los radiólogos también tuvieron un peor desempeño en estos casos, con una disminución significativa en la especificidad. Este hallazgo refuerza la importancia de ajustar los umbrales de IA para poblaciones específicas, algo que el estudio sugiere como un área clave para futuras investigaciones. En términos de edad, la IA y los radiólogos tuvieron un rendimiento más bajo en pacientes de entre 40 y 65 años, lo que fue atribuido en parte a la correlación con el estado de HIV y tuberculosis previa. En general, tanto la IA como los radiólogos mostraron mejores resultados en pacientes más jóvenes. En cuanto al sexo, el rendimiento de la IA fue ligeramente mejor en hombres que en mujeres. Esto puede deberse a la mayor prevalencia de tuberculosis en hombres dentro de la cohorte estudiada. El estudio destacó varias conclusiones importantes que vale la pena explorar en mayor detalle.
Si bien el modelo de IA para tuberculosis no alcanzó la sensibilidad recomendada por la OMS, superó a los radiólogos en la mayoría de los casos. Esto plantea preguntas sobre si las metas establecidas por la OMS son realistas en poblaciones con una alta carga de HIV, donde los patrones pulmonares pueden no ser los típicos. El hecho de que la IA alcanzara una sensibilidad mayor que los radiólogos sugiere que, con ajustes adicionales y calibración para poblaciones locales, la IA podría mejorar aún más y llegar a cumplir las metas de la OMS. El uso de IA para detectar anormalidades en radiografías de tórax más allá de la tuberculosis tiene un potencial inmenso, especialmente en tiempos de crisis sanitaria global como la pandemia de COVID-19. La alta sensibilidad de la IA para identificar anormalidades puede reducir la carga de trabajo de los radiólogos y permitir una intervención más rápida en casos urgentes. Además, la IA ofrece ventajas en términos de costos y accesibilidad, a diferencia de los radiólogos que pueden no estar disponibles en áreas rurales o con recursos limitados. La IA puede funcionar en la nube o en dispositivos locales con tiempos de procesamiento muy cortos. Una limitación importante fue el uso de un solo dispositivo de radiografía, compartido entre dos de los sitios del estudio, que introdujo artefactos que podrían haber afectado el rendimiento de la IA. Sin embargo, a pesar de estos problemas, los modelos de IA funcionaron bien, lo que sugiere una robustez inherente en su diseño. Otra limitación fue la exclusión de ciertos pacientes debido a la falta de un estándar de referencia válido, por ejemplo, muestras contaminadas, lo que pudo haber influido en los resultados finales del análisis. El futuro del diagnóstico médico está aquí, y la inteligencia artificial está jugando un papel clave. Este estudio demuestra que la IA no solo puede igualar el rendimiento de los radiólogos en entornos de bajos recursos, sino que puede incluso superarlos en la detección de tuberculosis y otras enfermedades pulmonares. En un mundo donde millones de personas no reciben un diagnóstico adecuado a tiempo, la IA ofrece una esperanza real de mejorar el acceso a la atención sanitaria. Si te apasiona la intersección entre tecnología y medicina, no olvides suscribirte a iMed Revolution y seguir explorando con nosotros cómo la inteligencia artificial está moldeando el futuro de la atención médica. ¿Qué opinas sobre el uso de inteligencia artificial en diagnósticos clínicos? Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Suscríbete para más.